Tu palabra es una lámpara a mis pies, es la luz que ilumina mi camino. Acompáñenos y leamos juntos la bendita palabra de Dios. Soberano Dios, te damos muchas gracias en este día por tus bendiciones, Señor. Te damos gracias por este nuevo amanecer que nos regalas, por permitirnos comenzarlo este día una vez más con tu palabra, leyéndola y meditando en ella, Señor. Esperamos que los hermanos que se puedan unir a esta lectura también puedan ser bendecidos a través de ella. Que tu palabra nos alumbre el entendimiento, nos ilumine, Señor, y que podamos aprovechar bien este rato aquí de lectura, guiados obviamente por tu Santo Espíritu, Señor. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Continuamos entonces con el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, en la versión traducción del lenguaje actual. Mientras Jesús enseñaba, se le acercaron muchos de los que cobraban impuestos para el gobierno de Roma y también otras personas a quienes los fariseos consideraban gente de mala fama. Al ver esto, los fariseos y los maestros de la ley comenzaron a criticar a Jesús y decían: este hombre es amigo de los pecadores y hasta come con ellos. Al oír esto, Jesús les puso este ejemplo. Si alguno de ustedes tiene 100 ovejas y se da cuenta de que ha perdido una, ¿acaso no deja las otras 99 en el campo y se va a buscar la oveja perdida? Y cuando la encuentra, la pone en sus hombros y vuelve muy contento con ella. Después llama a sus amigos y vecinos y les dice: vengan a mi casa y alégrense conmigo, ya encontré la oveja que había perdido. De la misma manera, hay más alegría allá en el cielo por una de estas personas que se vuelve a Dios que por 99 personas buenas que no necesitan volverse a Él. Jesús les puso otro ejemplo. ¿Qué hará una mujer que con mucho cuidado ha guardado 10 monedas y de pronto se da cuenta que ha perdido una de ellas? De inmediato prenderá las luces y se pondrá a barrer la casa y buscará en todos los rincones hasta encontrarla. Y cuando la encuentre, invitará a sus amigas y vecinas y les dirá: vengan a mi casa y alégrense conmigo, ya encontré la moneda que había perdido. De la misma manera, los ángeles de Dios hacen fiesta cuando alguien se vuelve a Dios. Jesús también les dijo: un hombre tenía 2 hijos. Un día, el hijo más joven le dijo a su padre: papá, dame la parte de tu propiedad que me toca como herencia. Entonces el padre repartió la herencia entre sus 2 hijos. A los pocos días, lo que su padre le había dado y se fue lejos a otro país. Allá se dedicó a darse gusto haciendo lo malo y gastando todo el dinero. Ya se había quedado sin nada cuando comenzó a faltar la comida en aquel país y el joven empezó a pasar hambre. Entonces buscó trabajo y el hombre que lo empleó lo mandó a cuidar cerdos en su finca. Al joven le daban ganas de comer, aunque fuera la comida con que alimentaban a los cerdos, pero nadie se la daba. Por fin comprendió lo tonto que había sido y pensó: en la finca de mi padre los trabajadores tienen toda la comida que desean y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Volveré a mi casa y apenas llegue le diré a mi padre que me he portado muy mal con Dios y con él. Le diré que no merezco ser su hijo, pero que me dé empleo y que me trate como cualquiera de sus trabajadores. Entonces regresó a la casa de su padre.
Cuando todavía estaba lejos, su padre corrió hacia él lleno de amor y lo recibió con abrazos y besos. El joven empezó a decirle, papá, me he portado muy mal contra Dios y contra ti, ya no merezco ser tu hijo. Pero antes de que el muchacho terminara de hablar, el padre llamó a los sirvientes y les dijo, pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo, pónganle un anillo y también sandalias, maten el ternero más gordo y hagamos una gran fiesta porque mi hijo ha regresado. Es como si hubiera muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado y comenzó la fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, se acercó a la casa y oyó la música y el baile y llamó a uno de los sirvientes y le preguntó, ¿qué pasa? El sirviente le dijo, es que tu hermano ha vuelto sano y salvo y tu papá mandó matar el ternero más gordo para hacer una fiesta. Entonces, el hermano mayor se enojó mucho y no quiso entrar. Su padre tuvo que salir a rogarle que entrara, pero él muy enojado le dijo, he trabajado para ti desde hace muchos años y nunca te he desobedecido, pero a mí jamás me has dado siquiera un cabrito para que haga una fiesta con mis amigos. Y ahora que vuelve este hijo tuyo, después de malgastar todo tu dinero con prostitutas, matas para él el ternero más gordo. Pero el padre le contestó, pero hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. ¿Cómo no íbamos a hacer una fiesta y alegrarnos por el regreso de tu hermano? Es como si hubiera muerto, pero ha vuelto a vivir. Es como si se hubiera perdido, pero lo hemos encontrado. Jesús también les dijo a sus discípulos, había una vez un hombre muy rico que tenía un empleado encargado de cuidar todas sus riquezas, pero llegó a saber que ese empleado malgastaba su dinero. Entonces lo llamó y le dijo, ¿qué es todo esto que me han dicho de ti? Preséntame un informe de todo mi dinero y posesiones, porque ya no vas a trabajar más para mí. El empleado pensó, ahora que mi patrón me despide del trabajo, ¿qué voy a hacer? No soy fuerte para hacer zanjas y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que haré para que algunos me reciban en sus casas cuando me despidan. El empleado llamó a cada uno de los que los que le debían algo a su patrón y al primero le preguntó, ¿cuánto le debes a mi patrón? Aquel hombre contestó, le debo 100 barriles de aceite de oliva. El empleado le dijo, aquí está tu cuenta. Rápido, siéntate y en lugar de 100 barriles, anota 50. Luego le preguntó a otro, ¿y tú? ¿Cuánto le debes a mi patrón? Ese hombre respondió, 10,000 kilos de trigo. El empleado le dijo, toma tu cuenta y anota 8,000 kilos. Al saber esto, el patrón felicitó al empleado deshonesto por ser tan astuto. Y es que para atender sus propios negocios, la gente de este mundo es más astuta que los hijos de Dios. Por eso ustedes, que son mis discípulos, yo les aconsejo que usen el dinero obtenido en forma deshonesta para ganar amigos. Así, cuando se les acabe ese dinero, Dios los recibirá en el cielo. Al que cuida bien lo que vale poco, también se le puede confiar lo que vale mucho. Y el que es deshonesto con lo de poco valor, también lo será con lo de mucho valor. Si a ustedes no se les puede confiar algo que vale tan poco como el dinero ganado deshonestamente, ¿quién les confiará lo que sí es valioso? Y si no se les puede confiar lo que es de otra persona,
¿quién les dará lo que será de ustedes? Nadie puede ser esclavo de dos amos, porque preferirá a uno más que a otro. Y si obedece a uno, desobedecerá al otro. No se puede servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. A los fariseos les gustaba mucho el dinero. Por eso, cuando escucharon todo lo que Jesús decía, se burlaron de él. Entonces Jesús les dijo, ustedes tratan de aparecer delante de los demás como personas muy honestas, pero Dios los conoce muy bien. Lo que la mayoría de la gente considera de mucho valor, para Dios no vale nada. Hasta la época de Juan el Bautista, la gente ha tenido que obedecer la ley y la enseñanza de los profetas. Desde entonces se anunciaban las buenas noticias del reino de Dios y todos luchan por entrar en él. Sin embargo, es más fácil que desaparezcan el cielo y la tierra a que deje de cumplirse el detalle más insignificante de la ley. Un hombre se divorcia de su esposa y se casa con otra mujer, comete pecado, porque es infiel en el matrimonio. Y si un hombre soltero se casa con una mujer divorciada, también comete el mismo pecado. Jesús también dijo, había una vez un hombre muy rico que vestía ropas muy lujosas, hacía fiestas todos los días y servía las comidas más caras. En cambio, junto a la entrada de su casa había un hombre pobre llamado Lázaro, que tenía la piel llena de llagas. Unas personas lo sentaban siempre allí y los perros venían a lamerle las llagas. Este pobre hombre tenía tanta hambre que deseaba comer por lo menos las sobras que caían de la mesa del hombre rico. Un día el hombre pobre murió y los ángeles lo pusieron en el sitio de honor junto a su antepasado Abraham. Después murió también el hombre rico y lo enterraron. Cuando ya estaba en el infierno, donde sufría muchísimo, el que había sido rico vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro sentado junto a él. Entonces llamó a Abraham y le dijo, Abraham, antepasado mío, compadécete de mí. Ordénale a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y me refresque la lengua. Sufro muchísimo con este fuego. Pero Abraham le respondió, tú eres mi descendiente, pero recuerda que cuando ustedes vivían, a ti te iba muy bien y a Lázaro le iba muy mal. Ahora él es feliz aquí, mientras que a ti te toca sufrir. Además, a ustedes y a nosotros nos separa un gran abismo y nadie puede pasar de un lado a otro. El hombre rico dijo, Abraham, te ruego entonces que mandes a Lázaro a la casa de mi familia, que avise a mis 5 hermanos que, si no dejan de hacer lo malo, vendrán a este horrible lugar. Pero Abraham le contestó, tus hermanos tienen la Biblia. ¿Por qué no la leen? ¿Por qué no la obedecen? El hombre rico respondió, Abraham, querido antepasado, eso no basta, pero si alguno de los muertos y habla con ellos, te aseguro que se volverán a Dios. Abraham le dijo, si no hacen caso de lo que dice la Biblia, tampoco le harán caso a un muerto que vuelva a vivir. Jesús le dijo a sus discípulos, muchas cosas en el mundo hacen que la gente desobedezca a Dios. Y eso siempre será así, pero qué mal les irá a quien haga que otro desobedezca a Dios. Si alguien hace que uno de estos pequeños seguidores míos desobedezca a Dios, recibirá un castigo peor que si le amarraran al cuello una piedra enorme y lo tiraran al fondo del mar. Así que tengan cuidado con lo que hacen. Si tu amigo te hace algo malo, llámale la atención. Si te pide perdón, perdónalo. No importa si en un solo día te hace muchas maldades. Si él te pide perdón,
perdónalo. Los apóstoles le dijeron al Señor, haz que confiemos más en el poder de Dios. El Señor Jesús les dijo, si la confianza de ustedes fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a este árbol, levántate de aquí y plántate en el mar, y el árbol les obedecería. Ninguno de ustedes que tenga un esclavo le dice, ven, siéntate a comer cuando éste regresa de trabajar en el campo o de cuidar las ovejas. Más bien le dice, prepárame la cena. Quiero que estés atento a servirme hasta que yo termine de comer y beber. Ya después podrás comer y beber tú. Tampoco le da las gracias por cumplir con sus órdenes. De modo que cuando ustedes hayan hecho todo lo que Dios les ordena, no esperen que Él les dé las gracias. Más bien piensen, nosotros somos los solo sirvientes. No hemos hecho más que cumplir con nuestra obligación. Jesús siguió su viaje hacia Jerusalén y tomó un camino que pasaba entre la región de Samaria y la región de Galilea. Cuando entró en una aldea, salieron a su encuentro 10 hombres que estaban enfermos de lepra. Sin embargo, se quedaron un poco lejos de Jesús y le gritaron, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros y sánanos. Jesús los vio y les dijo, vayan al templo para que los sacerdotes los examinen y vean si ustedes están totalmente sanos. Y mientras los 10 hombres iban al templo, quedaron sanos. Uno de ellos, al verse sano, regresó gritando, gracias, Dios mío, muchas gracias. Cuando llegó ante Jesús, se arrodilló hasta tocar el suelo con su frente y le dio gracias. Este hombre era de la región de Samaria. Al ver eso, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿no eran 10 los que quedaron sanos? ¿Por qué solo este extranjero volvió para dar gracias a Dios? Luego Jesús le dijo al hombre, levántate y vete, has quedado sano porque confiaste en mí. Algunos fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo comenzará Dios a reinar aquí? Jesús respondió, el reino de Dios no es algo que pueda verse. Tampoco se puede decir, aquí está o allí está, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Luego Jesús les dijo a sus discípulos, llegará el día en que ustedes van a querer ver por lo menos un momento cuando yo, el Hijo del Hombre, me presente con todo mi poder y gloria. Algunos les dirán, allí está o aquí está, pero no vayan. Cuando yo, el Hijo del Hombre, regrese, todos me verán. Será como un relámpago que alumbra todo el cielo. Pero primero tendré que sufrir cosas terribles y la gente de este tiempo me rechazará. Cuando yo, el Hijo del Hombre, regrese, la gente estará viviendo como en los tiempos de Noé. Antes de que Dios inundara toda la tierra con agua, la gente comía, se divertía y se casaba. Después Noé entró en la casa flotante y cuando vino la inundación, toda esa gente murió. Lo mismo pasó en los tiempos de Lot. En la ciudad de Sodoma la gente comía y se divertía, compraba y vendía, sembraba y construía casas. Pero cuando Lot salió de la ciudad, cayó fuego y azufre desde el cielo y toda esa gente murió. Algo así pasará cuando yo, el Hijo del Hombre, vuelva otra vez. Y en ese momento alguien está en la azotea de su casa, que no baje a sacar sus pertenencias. El que esté trabajando en el campo, que no regrese a su casa. Recuerden que por mirar hacia atrás, la esposa de Lot se convirtió en estatua de sal. Los que quieran salvar su vida la perderán, pero los que la pierdan se salvarán. La noche en que yo regrese, si hay 2 personas durmiendo en una cama, me llevaré a una y dejaré a la otra. De igual manera, si dos mujeres estuvieran moliendo trigo, me llevaré a una y dejaré a la otra. Los discípulos le preguntaron, Señor, ¿dónde ocurrirá eso? Jesús le respondió, todos saben bien que allí donde se juntan los buitres hay un cuerpo muerto. Así será cuando yo venga.
todos lo sabrán con seguridad. Jesús les contó una historia a sus discípulos. Les contó una historia a sus discípulos. Para enseñarles que debían orar siempre sin desanimarse, les dijo: en una ciudad había un juez que no tenía miedo ni de Dios ni de la gente. Allí también vivía una viuda que siempre lo buscaba y le decía: por favor, haga usted todo lo posible para que se me haga justicia en la corte. Al principio el juez no quería atender a la viuda, pero luego pensó: esta viuda molesta mucho. Aunque no le tengo miedo a Dios, ni me importa la gente, la voy a ayudar. Si no lo hago, nunca dejará de molestarme. Jesús agregó: fíjense en lo que dijo ese mal juez. ¿Creen ustedes que Dios no defenderá a las personas que Él eligió y que día y noche le pide ayuda? ¿Creen que tardará Él en responderles? Claro que no, sino que les responderán de inmediato. Pero cuando yo, el Hijo del Hombre, regrese a este mundo, ¿acaso encontraré gente que confíe en Dios? Una vez Jesús estuvo hablando con unas personas de esas que se creen muy buenas y que siempre están despreciando a los demás. A estas Jesús les puso este ejemplo. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno de ellos era fariseo y el otro cobrador de impuestos. Puesto de pie, el fariseo oraba así: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Ellos son ladrones y malvados y engañan a sus esposas con otras mujeres. Tampoco soy como ese cobrador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana y te doy la 10ª parte de todo lo que hago. El cobrador de impuestos, en cambio, se quedó un poco más atrás. Ni siquiera se atrevía a levantar la mirada hacia el cielo, sino que se daba golpes en el pecho y decía: Dios, ten compasión de mí y perdóname por todo lo malo que he hecho. Cuando terminó de contar esto, Jesús les dijo a aquellos hombres: les aseguro que cuando el cobrador de impuestos regresó a su casa, Dios ya lo había perdonado, pero el fariseo no, porque los que se creen más importantes que los demás son los menos valiosos para Dios. En cambio, los más importantes para Dios son los humildes. Algunas madres llevaron a sus niños pequeños para que Jesús pusiera su mano sobre sus cabezas y los bendijera. Pero los discípulos comenzaron a reprenderlas para que no los trajeran. Entonces Jesús llamó a los niños y les dijo a sus discípulos: dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que la persona que no confía en Dios como lo hace un niño, no podrá entrar en el reino de Dios. Un líder de los judíos fue a ver a Jesús y le preguntó: tú, que eres un maestro bueno, dime, ¿qué cosa debo hacer para tener vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué dices que soy bueno? Solo Dios es bueno. Tú conoces bien los mandamientos. No seas infiel en el matrimonio. No mates, no robes, no mientas para hacer daño a otra persona. Obedece y cuida a tu padre y a tu madre. El líder le dijo:
He obedecido todos esos mandamientos desde que era un niño. Jesús le respondió, solo solo te falta hacer una cosa. Vende todo lo que tienes y dale ese dinero a los pobres. Así, Dios te dará un gran premio en el cielo. Luego, ven y conviértete en uno de mis seguidores. Cuando el líder oyó esto, se puso muy triste porque era muy rico. Jesús lo miró y dijo, qué difícil es que una persona rica entre en el reino de Dios. En realidad es más fácil que un camello pasar por el ojo de una aguja que para una persona rica entrar en el reino de Dios. La gente que estaba allí y le oyó a Jesús preguntó, entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús les respondió, para la gente eso es imposible, pero todo es posible para Dios. Pedro le dijo, recuerda que nosotros dejamos todo lo que teníamos y te hemos seguido. Jesús les respondió, les aseguro que si alguno ha dejado su casa, su esposa, sus hermanos, sus padres o sus hijos por ser obedientes al reino de Dios, sin duda recibirá aquí mucho más de los que dejó. Además, cuando muera, vivirá con Dios para siempre. Jesús se reunió a solas con los 12 discípulos y les dijo, ahora iniciamos nuestro viaje hacia Jerusalén. Allí pasará todo lo que anunciaron los profetas acerca de mí, el Hijo del Hombre. Porque en Jerusalén unos hombres me entregarán a las autoridades de Roma. Los romanos se burlarán de mí, me insultarán y me escupirán en la cara. Luego me golpearán y me matarán, pero después de 3 días resucitaré. Los discípulos no entendieron de qué hablaba Jesús. Era algo que ellos no podían comprender. Jesús iba llegando a la ciudad de Jericó. Junto al camino estaba un ciego pidiendo limosna. Cuando el ciego oyó el ruido de la gente que pasaba, preguntó, ¿qué sucede? La gente le explicó, ahí viene Jesús, el del pueblo de Nazaret. Entonces el ciego se puso a gritar, Jesús, tú que eres el Mesías, ten compasión de mí y ayúdame. Los que iban delante reprendían al ciego para que se callara, pero él gritó con más fuerza, Mesías, ten compasión de mí y ayúdame. Jesús se detuvo y ordenó que trajeran al ciego. Cuando el ciego estuvo cerca, Jesús le preguntó, ¿qué quieres que te haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? El ciego le respondió, Señor, quiero volver a ver. Jesús le dijo, muy bien, ya puedes ver. Te has sanado porque confiaste en mí. En ese mismo instante, el ciego pudo ver y siguió a Jesús, alabando a Dios. Y siguió Jesús, alabando a Dios. Toda la gente que vio esto también alababa a Dios. Jesús entró en Jericó. Allí vivía Zaqueo, un hombre muy rico que era jefe de los cobradores de impuestos. Zaqueo salió a la calle para conocer a Jesús, pero no podía verlo, pues era muy bajito y había mucha gente delante de él. Entonces corrió a un lugar por donde Jesús tenía que pasar y para poder verlo, se subió a un árbol de higos. Cuando Jesús pasó por allí, miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, bájate ahora mismo, porque quiero hospedarme en tu casa. Zaqueo bajó enseguida y con mucha alegría recibió en su casa a Jesús. Cuando la gente vio lo que había pasado, empezó a criticar a Jesús y a decir, ¿cómo se le ocurre ir a la casa de ese hombre tan malo? Después de la comida, Zaqueo se levantó y le dijo a Jesús, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo. Y si he robado algo,
devolveré 4 veces esa cantidad. Jesús le respondió, desde hoy tú y tu familia son salvos, pues eres un verdadero descendiente de Abraham. Yo, el Hijo del Hombre, he venido para buscar y salvar a los que viven alejados de Dios. Jesús estaba muy cerca de la ciudad de Jerusalén y la gente que lo escuchaba creía que el reino de Dios comenzaría de inmediato. Entonces Jesús les puso este ejemplo. Un príncipe fue nombrado rey de su país y tuvo que hacer un largo viaje para que el emperador lo coronara. Después de la coronación volvería a su país. Por eso llamó a 10 de sus empleados, a cada uno le dio cierta cantidad de dinero y le dijo, haz negocios con este dinero hasta que yo vuelva. Pero la gente de aquel país no quería a este príncipe, así que envió a un grupo de personas con este mensaje para el emperador. No queremos que este hombre sea nuestro rey. Sin embargo, el príncipe fue coronado rey y cuando regresó a su país, mandó llamar a los 10 empleados encargados del dinero para ver cómo les había ido. Llegó el primero de ellos y dijo, Señor, hice negocios con el dinero y gané 10 veces más de lo que usted me dio. El rey le dijo, excelente, eres un empleado bueno. Ya que cuidaste muy bien lo poco que te di, te nombro gobernador de 10 ciudades. Llegó el segundo empleado y dijo, Señor, hice negocios con el dinero y gané 5 veces más de lo que usted me dio. El rey le dijo, tú serás gobernador de 5 ciudades. Después llegó otro empleado y dijo, Señor, yo sé que usted es un hombre muy exigente, que pide hasta lo imposible. Por eso me dio miedo, así que envolví el dinero en un pañuelo y lo guardé. Aquí se lo devuelvo todo. El rey le respondió, eres un empleado malo. Tú mismo te has condenado con tus propias palabras. Si sabías que yo soy muy exigente y que pido hasta lo imposible, ¿por qué no llevaste el dinero al banco? Así cuando yo volviera recibiría el dinero que te di más los intereses. El rey les ordenó a unos empleados que estaban allí. Quítenle a este el dinero y dénselo al que ganó 10 veces más de lo que recibió. Pero ellos le contestaron, Señor, ¿por qué a él si ya tiene 10 veces más? El rey les respondió, les aseguro que al que tiene mucho se le dará más, pero el que no tiene, hasta lo poquito que tiene se le quitará. En cuanto a mis enemigos, tráiganlos y mátenlos delante de mí, porque ellos no querían que yo fuera su rey. Jesús terminó de hablar y siguió su camino hacia Jerusalén. Cuando llegó cerca de los pueblos de Betfagé y Betania, se detuvo junto al monte de los olivos. Allí les dijo a 2 de sus discípulos, vayan al pueblo que está allá. Tan pronto entren, van a encontrar un burro atado. Nadie ha montado antes de ese burro. Desátenlo y tráiganlo. Si alguien les pregunta por qué lo desatan, respondan, el Señor lo necesita. Los 2 discípulos fueron al pueblo y encontraron el burro, tal como Jesús les había dicho. Cuando estaban desatándolo, los dueños le preguntaron, ¿por qué desatan el burro? Ellos contestaron, el Señor lo necesita. Luego se llevaron el burro, pusieron sus mantos sobre él y ayudaron a Jesús para que se montara. Jesús se dirigió a Jerusalén y muchas personas empezaron a extender sus mantos en el camino por donde él iba a pasar. Cuando llegaron cerca del monte de los Olivos a Jerusalén, todos los seguidores de Jesús se alegraron mucho. Todos gritaban y alababan a Dios por los milagros que Jesús había hecho y que ellos habían visto. Decían, bendito el Rey que viene en el nombre de Dios, que haya paz en el cielo, que todos reconozcan el poder de Dios. Entre la gente también había unos fariseos y le dijeron a Jesús, Maestro, reprende a tus discípulos. Jesús les contestó, les aseguro que si ellos se callan, las piedras gritarán. Cuando Jesús estuvo cerca de Jerusalén y vio la ciudad, lloró y dijo, habitantes de Jerusalén, cómo me gustaría que hoy ustedes pudieran entender lo que significa vivir en paz, pero no, ustedes son incapaces de comprenderlo. Llegará el momento en que sus enemigos vendrán y harán rampas alrededor de la ciudad para atacarla por todos lados.
La destruirán por completo y no dejarán en pie una sola pared. Todos ustedes morirán y sufrirán todo esto porque no quisieron reconocer que Dios me envió a salvarlos. Cuando Jesús entró en la ciudad de Jerusalén, fue al templo y comenzó a sacar a todos los vendedores que allí estaban y les dijo: Dios dice en la Biblia, mi casa será una casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Jesús iba al templo todos los días para enseñar. Los sacerdotes principales, los maestros de la ley y los líderes del pueblo planeaban cómo matarlo, pero no podían hacer nada contra él, pues la gente quería escuchar sus enseñanzas. Estaba en el templo enseñando a la gente y anunciando las buenas noticias. Los sacerdotes principales, los maestros de la ley y los líderes del país se acercaron y le preguntaron: ¿Quién te dio autoridad para hacer todo esto? Jesús les contestó: Yo también voy a preguntarles algo. ¿Quién le dio autoridad a Juan el Bautista para bautizar? ¿Dios o alguna otra persona? Ellos comenzaron a discutir y se decían unos a otros: si contestamos que fue Dios quien le dio autoridad a Juan, Jesús nos preguntará por qué no le creímos. Y si decimos que fue un ser humano, la gente nos matará a pedradas, porque creen que Juan era un profeta enviado por Dios. Entonces respondieron: no sabemos quién le dio autoridad a Juan. Jesús les dijo: pues yo tampoco les diré quién me da autoridad para hacer todo esto. Jesús le puso a la gente este ejemplo. El dueño de un terreno sembró una viña, luego la alquiló y se fue de viaje por largo tiempo. Cuando llegó la época de la cosecha, envió a un sirviente para pedir la parte que le correspondía. Pero los hombres que alquilaron la viña golpearon al sirviente y lo enviaron con las manos vacías. El dueño envió a otro sirviente, pero también a este lo golpearon, lo insultaron y lo enviaron sin nada. Luego envió a otro, y a este también lo hirieron y lo echaron fuera de la viña. Finalmente, el dueño se puso a pensar: ¿qué puedo hacer? Y se dijo: ya sé, enviaré a mi hijo que tanto quiero. Estoy seguro que a él sí lo respetarán. Cuando aquellos hombres vieron que había llegado el hijo del dueño, se dijeron unos a otros: este muchacho es el que recibirá la viña cuando el dueño muera. Vamos a matarlo. Así nos quedaremos con el terreno. Entonces agarraron al muchacho, lo sacaron del terreno y lo mataron. Después Jesús preguntó: ¿qué piensan ustedes que hará el dueño con aquellos hombres? Seguramente cuando regrese los matará y luego entregará la viña a otras personas. Cuando la gente oyó eso, dijo: eso jamás. Jesús miró a todos y les dijo: entonces, cuando la Biblia dice, la piedra que rechazaron los constructores del templo es ahora la piedra principal, ¿qué quiso decir con eso? Porque todo el que caiga sobre esa piedra quedará hecho pedazos. Y si la piedra cae sobre alguien, lo dejará hecho polvo. Los sacerdotes principales y los maestros de la ley se dieron cuenta de que Jesús los estaba comparando a los que alquilaron la viña. Entonces quisieron apresar a Jesús en ese mismo instante, pero no se atrevieron porque le tenían miedo a la gente. Los enemigos de Jesús querían arrestarlo y entregarlo al gobernador romano, pero como no tenían de qué acusarlo, enviaron a unos espías para que se hicieran pasar por personas buenas y vigilaran en qué momento Jesús decía algo malo. Los espías le dijeron a Jesús: Maestro, sabemos que siempre dices la verdad. Tú enseñas que todos deben obedecer a Dios y tratas a todos por igual. Por eso te preguntamos: ¿está bien que paguemos impuestos al emperador de Roma o no? Como Jesús sabía que ellos querían ponerle una trampa, les respondió: muéstrenme una moneda. ¿De quién es la imagen que está en la moneda?
¿de quién es el nombre que tiene escrito? Ellos contestaron, del emperador de Roma. Jesús les dijo, pues denle al emperador lo que es del emperador y a Dios lo que es de Dios. Los espías no lograron que Jesús cayera en la trampa. Quedaron sorprendidos por su respuesta y no supieron decir nada más. Después, unos saduceos fueron a ver a Jesús. Como ellos no creían que los muertos pueden volver a vivir, le preguntaron, Maestro, Moisés escribió que si un hombre muere sin tener hijos con su esposa, el hermano de ese hombre debe casarse con esa mujer y tener hijos con ella. De acuerdo con la ley, esos hijos son del hermano muerto y llevan su nombre. Pues bien, aquí vivían 7 hermanos. El hermano mayor se casó y tiempo más tarde murió sin tener hijos. El segundo hermano se casó con la misma mujer, pero tiempo después también él murió sin tener hijos. Lo mismo sucedió con el tercer hermano y con el resto de los 7 hermanos. El tiempo pasó y la mujer también murió. Ahora bien, cuando Dios haga que todos los muertos vuelvan a vivir, ¿de quién será esposa esta mujer si estuvo casada con los 7? Jesús contestó, ahora los hombres y las mujeres se casan, pero Dios decidirá quiénes merecen volver a vivir. Cuando eso suceda, nadie se casará ni morirá. Todos serán como los ángeles, y por haber vuelto a vivir serán hijos de Dios. Hasta Moisés mismo nos demuestra que los muertos vuelven a vivir. En la historia del arbusto que ardía, Moisés dijo que Dios es el Dios de sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Con eso, Moisés estaba demostrando que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Dios todos ellos están vivos. Algunos maestros de la ley que estaban allí dijeron, Maestro, diste una buena respuesta. Después de esto, ya nadie se atrevía a hacerle más preguntas. Jesús preguntó a los que estaban allí, ¿por qué dice la gente que el Mesías será un descendiente del rey David? Si en el libro de los Salmos el mismo David dice, Dios le dijo a mi Señor el Mesías, siéntate a la derecha de mi trono hasta que yo derrote a tus enemigos. Si David llama Señor al Mesías, ¿cómo puede ser el Mesías descendiente de David? Delante de toda la gente Jesús les dijo a sus discípulos, cuídense de los maestros de la ley. A ellos les gusta vestir como gente importante y que los saluden en el mercado con mucho respeto. Cuando van a una fiesta o a la sinagoga, les gusta ocupar los mejores puestos. Ellos les quitan a las viudas sus casas y luego hacen oraciones muy largas para que todos piensen que son gente buena. Pero Dios los castigará más duro que a los demás. Jesús estaba en el templo y vio cómo algunos ricos ponían dinero en las cajas de las ofrendas. También vio a una viuda que echó 2 moneditas de muy poco valor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, les aseguro que esta viuda pobre dio más que todos los ricos, porque todos ellos dieron de lo que les sobraba. Pero ella, que es tan pobre, dio todo lo que tenía para vivir. Algunas personas estaban hablando de los hermosos bloques de piedra que se habían usado para construir el templo y de los preciosos adornos colocados en sus paredes. Jesús dijo, llegará el momento en que todo esto será destruido. Ni una sola pared del templo quedará en pie. Los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo será destruido el templo? ¿Cuál será la señal de que todo esto está por suceder? Jesús le respondió, cuidado, no se dejen engañar. Muchos vendrán y se harán pasar por mí diciendo a la gente, yo soy el Mesías, o ya ha llegado la hora, pero no les hagan caso. Ustedes oirán que hay guerras y revoluciones en algunos países,
Pero no se asusten, esas cosas pasarán, pero todavía no será el fin del mundo. Los países pelearán unos contra otros y habrá grandes terremotos en muchos lugares. En otras partes, la gente no tendrá nada para comer y muchos sufrirán de enfermedades terribles. En el cielo aparecerán cosas muy extrañas que los harán temblar de miedo. Antes de que todo esto, antes de que pase todo esto, habrá gente que los perseguirán y los tomarán presos. Los entregarán a las autoridades de la sinagoga y los meterán en la cárcel. Por ser mis discípulos, los llevarán ante los gobernadores y los reyes para que los castiguen. Esa será una oportunidad para que ustedes hablen de mí. No se preocupen en pensar qué irán para defenderse. Yo les ayudaré a contestar con inteligencia y ninguno de sus enemigos podrá contradecirles ni decir que están equivocados. Sus padres, hermanos, familiares y amigos los entregarán a las autoridades. A algunos de ustedes los matarán. Todo el mundo los odiará por ser mis discípulos. Pero no se preocupen. Si ustedes se mantienen firmes hasta el fin, se salvarán. Cuando vean a los ejércitos rodear la ciudad de Jerusalén, sepa que pronto será destruida. Los que estén en la ciudad salgan de ella, los que estén en los pueblos de la región de Judea huyan hacia las montañas y los que estén en el campo no regresen a la ciudad. En esos días, Dios castigará a los desobedientes tal como estaba anunciado en la Biblia. Las mujeres que en ese momento estén embarazadas van a sufrir mucho. Pobrecitas de las que tengan hijos recién nacidos, porque todos en este país sufrirán mucho y serán castigados. A unos los matarán con espada y a otros los llevarán prisioneros a otros países. La ciudad de Jerusalén será destruida y conquistada por gente de otro país hasta que llegue el momento en que también esa gente sea destruida. Pasarán cosas extrañas en el sol, la luna y las estrellas. En todos los países la gente estará confundida y asustada por el terrible ruido de las olas del mar. La gente vivirá en tal terror que se desmayarán al pensar en el fin del mundo. Todas las potencias del cielo serán derribadas. Esas cosas serán una señal de que estoy por volver al mundo, porque entonces me verán a mí, el Hijo del Hombre, venir en las nubes con mucho poder y gloria. Cuando suceda todo eso, estén atentos, porque Dios nos salvará pronto. Jesús también les puso este ejemplo. Aprendan la enseñanza que les da la higuera o cualquier otro árbol. Cuando a un árbol le salen hojas nuevas, ustedes saben que ya se acerca el verano. Del mismo modo, cuando vean que sucede todo esto, lo que yo les he dicho, sepan que el reino de Dios pronto comenzará. Les aseguro que todo esto sucederá antes de que mueran algunos de los que ahora están vivos. El cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras permanecerán para siempre. Tengan cuidado, no pasen el tiempo pensando en banquetes y borracheras, ni en las muchas cosas que esta vida les ofrece, porque el fin del mundo podría sorprenderlos en cualquier momento y ustedes serán como un animal que de pronto se ve atrapado en una trampa. Por eso estén siempre alerta, oren en todo momento para que puedan escapar de todas las cosas terribles que van a suceder. Así podrán estar conmigo el Hijo del Hombre. Jesús enseñaba en el templo todos los días y por las noches iba al monte de los olivos. Cada mañana la gente iba al templo para escuchar a Jesús. Faltaban pocos días para que los judíos celebraran la fiesta de los panes sin levadura. A esta fiesta también se le llamaba Pascua. En esos días, los sacerdotes principales y los maestros de la ley buscaban la manera de matar a Jesús en secreto.
porque tenían miedo a la gente. Entonces Satanás entró en el corazón de Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, y le puso la idea de traicionar a Jesús. Judas fue a hablar con los sacerdotes principales y con los capitanes de los guardias que cuidaban el templo y se puso de acuerdo con ellos para entregarles a Jesús. Ellos se alegraron y prometieron darle dinero. Judas aceptó y empezó a buscar la oportunidad de estar a solas con Jesús para entregarlo. Cuando llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, que es cuando se mata el cordero para la cena de la Pascua, Jesús llamó a Pedro y a Juan y les dijo: vayan y preparen la cena de la Pascua. Ellos le preguntaron: ¿dónde quieres que la preparemos? Jesús le respondió: vayan a Jerusalén. A la entrada de la ciudad verán a un hombre que lleva un jarrón de agua. Sígalo hasta la casa donde entre y díganle al dueño de la casa: el maestro quiere saber en qué sala va a comer con sus discípulos en la noche de la Pascua. Él les mostrará una sala grande y arreglada en el piso de arriba. Preparen allí todo lo necesario. Pedro y Juan fueron y encontraron todo tal como Jesús les había dicho. Enseguida prepararon la cena de la Pascua. Cuando llegó la hora, Jesús y sus discípulos se sentaron a la mesa. Jesús les dijo: he deseado muchísimo comer con ustedes en esta Pascua, antes de que yo sufra y muera, porque les aseguro que ya no celebraré más esta cena hasta el día en que comamos todos juntos en el gran banquete del reino de Dios. Luego tomó una copa con vino y le dio gracias a Dios y dijo: tomen esto y compártanlo entre ustedes, porque les aseguro que desde ahora no beberá más vino hasta que llegue el reino de Dios. También tomó pan y le dio gracias a Dios. Luego lo partió, lo dio a sus discípulos y les dijo: esto es mi cuerpo que ahora es entregado en favor de ustedes. De ahora en adelante celebren esta cena y acuérdense de mí cuando partan el pan. Cuando terminaron de cenar, Jesús tomó otra copa con vino y dijo: este vino es mi sangre derramada en favor de ustedes. Con ella Dios hace con ustedes un nuevo pacto. El que va a traicionarme está aquí, sentado a la mesa conmigo. Yo, el Hijo del Hombre, moriré tal como Dios lo ha dicho, ha decidido. Pero al que va a traicionarme le pasará algo terrible. Los discípulos empezaron a preguntarse quién de ellos se atrevería a entregar a Jesús. Luego los discípulos empezaron a discutir sobre quién de ellos sería el más importante. Entonces Jesús les dijo: en este mundo los reyes de los países gobiernan a sus pueblos y no los dejan hacer nada sin su permiso. Además, los jefes que gobiernan dicen a la gente: nosotros somos sus amigos y les hacemos el bien. Pero ustedes no deberán ser como ellos. El más importante entre ustedes debe ser como el menos importante de todos, y el jefe de todos debe servir a los demás. Piensen en esto. ¿Quién es más importante, el que está sentado a la mesa o el que sirve la comida? No es cierto que se considera más importante el que está sentado a la mesa. Sin embargo, vean que yo, el maestro, les he servido la comida a todos ustedes.
Ustedes me han acompañado en los tiempos más difíciles. Por eso yo los haré reyes, así como mi padre me hizo rey a mí. En mi reino, ustedes comerán y beberán en mi mesa. Se sentarán en tronos y juzgarán a las 12 tribus de Israel. Después Jesús le dijo a Pedro: Pedro, escucha bien. Satanás ha pedido permiso a Dios para ponerles pruebas difíciles a todos ustedes, y Dios se lo ha dado. Pero yo he pedido a Dios que te ayude para que te mantengas firme. Por un tiempo vas a dejarme solo, pero después cambiarás. Cuando eso pase, ayudarás a tus compañeros para que siempre se mantengan fieles a mí. Enseguida Pedro le dijo: Señor, si tengo que ir a la cárcel contigo, iré, y si tengo que morir contigo, moriré. Jesús le dijo: Pedro, hoy mismo, antes de que el gallo cante, vas a decir 3 veces que no me conoces. Luego Jesús les preguntó a sus discípulos: ¿recuerdan cuando los envié a anunciar las buenas noticias y les dije que no llevaran dinero, ni mochila, ni sandalias? Díganme, ¿les, les hizo falta algo? Ellos le respondieron: no, Señor, nada nos faltó. Entonces Jesús les dijo: pues bien, yo ahora les digo, el que tenga dinero, que lo traiga, y si tiene mochila, que lo lleve con él. Si alguno no tiene espada, que venda su manto y se compre una. La Biblia dice acerca de mí: y fue considerado un criminal. Les aseguro que pronto me pasará eso. Los discípulos dijeron: Señor, aquí tenemos 2 espadas. Y él les contestó: ustedes no me entienden, pero pero ya no hablemos más de esto. Jesús salió de la ciudad y se fue al monte de los olivos. Como era su costumbre, los discípulos lo acompañaron. Cuando llegaron al lugar, Jesús les dijo: oren para que puedan soportar las dificultades que tendrán. Jesús se alejó un poco de los discípulos, se arrodilló y oró a Dios: Padre, cómo deseo que me libres de este sufrimiento, pero que no suceda lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Cuando Jesús terminó de orar, regresó a donde estaban los discípulos y los encontró durmiendo, pues estaban tan tristes que les había dado sueño. Entonces les dijo: ¿por qué duermen? Levántense y oren para que puedan soportar las dificultades que tendrán. Jesús estaba hablando todavía cuando llegó Judas, uno de los 12 discípulos. Con él venían muchos hombres. Judas se acercó para besar a Jesús, pero Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso me has traicionado a mí, el Hijo del Hombre? Cuando los discípulos vieron lo que iba a pasar, le dijeron a Jesús: Señor, ¿los atacamos con la espada? Entonces uno de ellos sacó su espada y le cortó una oreja al sirviente del jefe de los sacerdotes. Pero Jesús dijo: alto, no peleen. Luego tocó la oreja del sirviente y lo sanó. Los que habían llegado a arrestar a Jesús eran los sacerdotes principales, los capitanes de la guardia del templo y los líderes del pueblo. Jesús les dijo: ¿por qué han venido con cuchillo y palos, como si yo fuera un ladrón?
todos los días estuve enseñando en el templo delante de ustedes y nunca me arrestaron. Pero bueno, el diablo los controla a ustedes y él les mandó que lo hicieran ahora, porque es en la oscuridad cuando ustedes actúan. Los que arrestaron a Jesús lo llevaron al palacio del jefe de los sacerdotes. Pedro lo siguió desde lejos. Allí en medio del patio del palacio había encendido una fogata y se sentaron alrededor de ella. Pedro también se sentó con ellos. En eso una sirvienta vio a Pedro sentado junto al fuego y mirándolo fijamente dijo: Este también andaba con Jesús. Pedro lo negó. Mujer, yo ni siquiera lo conozco. Al poco rato, un hombre lo vio y dijo: Tú también eres uno de los seguidores de Jesús. Pedro contestó: No, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro hombre insistió y dijo: Estoy seguro de que este era uno de sus seguidores, pues también es de Galilea. Pedro contestó: Hombre, ni siquiera sé de qué me hablas. No había terminado Pedro de hablar cuando de inmediato el gallo cantó. En ese momento Jesús se volvió y miró a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho: Hoy, antes de que el gallo cante, vas a decir 3 veces que no me conoces. Pedro salió de aquel lugar y se puso a llorar con mucha tristeza. Los guardias que vigilaban a Jesús se burlaban de él, le tapaban los ojos, le pegaban y luego le decían: Profeta, adivina quién te pegó. Luego lo insultaron diciéndole muchas otras cosas. Cuando amaneció, los líderes del pueblo, los sacerdotes principales y los maestros de la ley se reunieron y llevaron a Jesús ante la Junta Suprema. Allí le preguntaron: Dinos, ¿eres tú el Mesías? Él les contestó: Si les dijera que sí, ustedes no me creerían. Si les hiciera una pregunta, ustedes no me contestarían. Pero, pero de ahora en adelante yo, el Hijo del Hombre, tendré el poder y la autoridad que me da Dios Todopoderoso. Entonces todos le preguntaron: Así que tú eres el Hijo de Dios. Jesús le dijo: Ustedes mismos lo han dicho. Ellos dijeron: Ya no necesitamos más testigos. Nosotros lo hemos oído de sus propios labios. Le damos gracias, Señor Jesucristo, en esta hora por la oportunidad que nos has dado hoy, Señor, de leer este rato matutino tu palabra, Señor, recordando la vida, la obra, las enseñanzas tuyas, cuando en carne estuviste aquí en esta tierra, Señor. Permítenos, Señor Jesucristo, imitar tus pisadas, seguir tu ejemplo de servicio. Que tu Espíritu Santo nos ilumine, Señor, nos dé entendimiento en todo, sabiduría de lo alto para aplicar tu palabra a nuestro diario caminar. Palabra de verdad sea una antorcha, una luz que ilumine nuestras sendas, Señor. Quiero también pedirte en esta mañana, Señor, que nos bendigas en este resto de día, que obres poderosamente en cada una de las actividades que vamos a realizar hoy, nos protejas, Padre amado, y presento también a los hermanos que están afectados por esta enfermedad que está azotando el mundo y las diversas enfermedades que hay, Señor. Los pastores en Colombia que están hospitalizados, los misioneros que están enfermos. Que seas tú obrando, Señor. Te lo rogamos en tu nombre poderoso, mi Jesús. Amén. Amén.
El mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y las reprensiones son el camino de la vida. Espero que esta lectura de la palabra de Dios haya sido de edificación para su vida y la de su familia. Gracia y paz.